Bien, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar ahora. Vamos a hablar de vectores en el espacio o también conocidos como vectores en R3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar precisamente, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los vectores en R2 hasta el momento, ¿sí? Solamente que pues lo vamos a hacer un poco más rápido porque realmente la ilustración es la misma. Entonces, bien, ¿qué va a ser un vector en R3? Vamos a colocarlo aquí como definición. Entonces, un vector en el espacio, o en R3, de nuevo va a ser, es un segmento de recta dirigido. Representaremos un vector en R3 como una tripla ordenada, de la forma, vamos a colocar aquí U igual a A, B, C. Eso es un vector en R3. ¿Listo? En este caso, el vector U va desde el origen, que el origen es 0, 0, 0, hasta el punto A, B, C. Eso va a ser el vector en R3. De nuevo, diremos que los valores A, B y C son las componentes del vector. En este caso, como estamos trabajando en el espacio o en R3, pues habrán tres componentes. Bien. Anteriormente no hablamos de graficar porque graficar era muy sencillo, ¿cierto? Pero en este caso sí vamos a recordar o vamos a aclarar cómo se hace la gráfica de los vectores en R3. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con un ejemplo. Bueno, no sé si nos dé el espacio aquí. Ejemplo. Graficar los siguientes vectores. Entonces vamos a graficar el primer vector, vamos a llamarlo el vector U, y vamos a graficarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que el vector U es el vector de coordenadas 4, 3, 6. Ese vector así. Y que el vector V, vamos a graficar 2. El vector V lo vamos a graficar de la forma menos 3, 2, menos 4. Vamos a mirar cómo nos quedan esos vectores. Bien, voy a mirar a ver si el espacio nos da aquí para graficar el primero, el U. Bueno, aparentemente no, voy a mejor hacerlo en la siguiente página. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí, ahora no vamos a dibujar el plano cartesiano porque vamos a trabajar es en R3, entonces vamos a pintar el espacio. Entonces el espacio va a estar conformado por tres ejes, que pues ustedes ya los conocen.
¿cierto? En el caso de nuestro curso, los ejes los vamos a nombrar de la siguiente manera. Le digo en el caso de nuestro curso porque hay ocasiones en las que se toma una notación diferente. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. El primer vector que vamos a graficar es el vector U, que es 4, 3, 6. Este es el vector. Entonces, vamos a ubicar precisamente cada uno de estos. Esto es en X, esto es en Y y esto es en Z. Y la forma de graficar es muy similar a lo que hacíamos en R2. Voy a hacer por aquí el comentario rápidamente. Lo que hacíamos era lo siguiente, miren. Yo sé que ustedes lo hicieron pues cuando se los explicaron, pues no lo vieron de esta forma, pero realmente eso es lo que se hace. Digamos que este es, vamos a pintar el 4, 3, ¿sí? 4, 3. Entonces lo que hace uno es lo siguiente, nos paramos en 4, en X nos colocamos en el punto 4, y lo que hacemos es hacer una recta paralela al otro eje, ¿sí? Que era la que nosotros hacíamos punteada, hacemos paralela al otro eje, y lo mismo, nos paramos en 3 y hacemos una recta paralela al otro eje. Y la intersección entre esas paralelas es el punto, precisamente 4, 3. Bien. Yo lo que necesito para pintar el vector U es poder pintar el punto 4, 3, 6. Entonces vamos a ubicar precisamente 4 en X. Bueno, aquí es un poco difícil. Vamos a decir que las unidades van a estar de a un lado de un cuadrado. Ya saben que aquí no es, esto es una diagonal, entonces mide más que un lado. Entonces vamos a colocar que por aquí va a ser de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es 1. Yo por lo menos siempre hago estas líneas de aquí, las hago de esta misma inclinación para darle un poco más de perspectiva. Digamos que aquí es 1, digamos que por aquí es 2, 3, aquí va muy separado, 3, y digamos que por aquí es 4. Digamos que por aquí es 4. Bien. Ahora, en Y es 3. Entonces sería 1 aquí, 2, 3. Bueno, de hecho aquí sería bueno colocarlas así. Esto es 1, 2, 3. Bien. Y ahora lo que hacemos es precisamente esto que hicimos acá. Hacemos líneas paralelas, ¿sí? Voy a tratar de hacerlas y luego las punteo. Entonces aquí una línea paralela sería algo de esta forma. Y una paralela aquí en 3 sería algo de esta manera. Bueno, para que aquí no nos va a quedar notando, vamos a colocar aquí 5. Voy a cambiar aquí este número, precisamente para que se quede notando un poco mejor la perspectiva y no nos va a ayudar. Voy a cambiar el número, convenientemente lo voy a colocar 5 para que ustedes pues lo vean mejor. Colocar aquí 5. Ok. Entonces no sería en 3 sino en 5. Voy a buscar aquí el 5. Entonces será 3, 4, 5. Entonces ahora sí trazo aquí la paralela con respecto al eje X. Bien. Entonces voy a puntearlas. Voy aquí a borrar algunas partecitas. Bien, de esta manera. Y entonces aquí encontramos la intersección de esos dos puntos. ¿Listo? Bien. Este de aquí es el punto de la forma 4 en X, 5 en Y, y no tiene altura, ¿cierto? No lo hemos desplazado en Z, entonces sería de la forma 4, 5, 0. Ahora, si yo quiero que tenga altura 6, entonces vamos a mirar cómo quedaría. Entonces, para que quede con 6, estaría por acá. Esto es
6 en Z. Entonces, para poder graficarlo, lo que vamos a hacer es completar un cubo. ¿Listo? Un cubo acá. Miren, trazo aquí una paralela al eje X. Bueno, ahí más o menos quedó paralela. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo por este lado. Bueno, esto realmente deberían ser punteadas. Lo que pasa es que las estoy haciendo así porque para que me queden realmente derechas. Por aquí está la paralela. Bien, la idea es que ustedes pues vayan tratando de hacer el dibujo también. Estoy construyendo aquí un cubo o una caja. De esta forma. Bien, me falta borrar estas de aquí. Así. Y resulta que este punto que está aquí en la caja es el punto de la forma 4, 5, 6. Y entonces el vector, ¿quién sería? El vector va a ser el que viene desde el origen hasta ese punto. Ese sería nuestro vector. Bien. Y ahí la caja pues nos da algo de profundidad, ¿no? De hecho podríamos dejar, para que se viera un poco mejor, podríamos dejar la línea de atrás punteada y las del frente pues dejarlas que se vean, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. De esta forma. Entonces este sería nuestro vector y esta es la forma correcta de graficar un punto en R3. ¿Listo? Entonces aquí acabamos de pintar el vector U de la forma 4, 5, 6. Bien, este es el vector U. Voy a correrlo. Bien, ahora voy a pintar el otro vector. El otro vector que es el vector, a ver, miramos, menos 3, 2, 4. Bien, resulta que aquí en el plano, en el espacio que yo había pintado solamente los ejes positivos de X, Y y Z. Ahora van a necesitar los ejes negativos. Entonces, bueno,
Voy a pintarlo de la siguiente manera. Vamos a pintar por aquí a Z de esta forma. Vamos a pintar por aquí, es el eje X, perdón, este es el eje Z. Y este es el eje Y. Por lo general, los ejes negativos se dejan punteados, ¿sí? Para darle pues algo de perspectiva. Entonces, bueno, vamos a puntear esto de aquí. Y vamos a pintar el punto que nos están diciendo. El punto que nos están pidiendo es menos 3 en X. Entonces vamos a pintar cuánto sería menos 3 en X. Sería por aquí, sería menos 1, menos 2. Vamos a colocar que por aquí estaría menos 3. Menos 3 en X. En Y es 2. Entonces por aquí estaría 1, por aquí estaría 2. Entonces por aquí vamos a hacer las líneas. Vamos a tratar de hacerla. Bueno, vamos a hacerlas con la. Bueno, ese sería nuestro punto de intersección. Este sería el punto de la forma, este de aquí es el punto de la forma, menos 3 en X, 2 en Y, 0 en Z. Bien, ahora necesitamos que en Z valga menos 4, pues entonces vamos a bajar aquí 4, entonces aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría menos 4 en Z. Y vamos a completar entonces nuestra caja o nuestro cubo. Entonces quedaría aquí. Estas líneas serían internas, entonces voy a dejarlas punteadas. Bien, ahí vamos. Bueno, más o menos de esta forma. Y este punto de aquí sería entonces el punto de la forma menos 3, 2, menos 4. Entonces el vector sería el que va desde el origen hasta ese punto. Este sería el vector V. Voy a cambiar el color, voy a dejarlo ahora en verde. Este es el vector V, que es menos 3, menos 2, menos 4. Y bien, esa es la forma entonces de pintar nuestros vectores en R3. Un comentario que nosotros pues debemos tener en cuenta es que cuando hablábamos del plano cartesiano, decíamos que el plano cartesiano estaba dividido en 4 cuadrantes.
Resulta que nosotros ahora podemos pensar en el plano, en el espacio, y el espacio va a estar dividido ahora en 8 octantes, ¿sí? Vamos pues a tratar de verlos. Voy a tratar de hacer aquí nuestro dibujo. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a tratar de darle un poco de perspectiva. Miren acá. Entonces vamos a decir que estos son los ejes positivos. Esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Listo? Este de aquí lo vamos a dejar punteado. Y miren. Resulta que nosotros podemos pensar, bueno, vamos a, no sé. ¿Profe, puede ir a la página anterior, por favor? Sí. A ver, yo voy imaginando de qué forma pintarles. Listo, profe. Vale. Entonces miren, vamos a pintar aquí. Estos son los ejes positivos. Lo que está punteado, lo que va a quedar punteado son los ejes negativos, ¿no? Ejes negativos. De Z, de Y y de X. Entonces, el primer octante es precisamente en donde queda el primer cubito que voy a dibujar, que es este de aquí. Profe, o sea que cada octante es como cada región, más o menos. Cada octante es como qué. Como cada región que se crea, digamos, entre X y entre Y y menos X. Cada Que octante sea positivo. es que lo que pasa es que aquí van a quedar divididos en varias partes, ¿no? Por lo menos el primer octante es donde quedó ese cubo de ahí. ¿Sí? Ese es el primer octante. El segundo octante, ¿cuál sería? Entonces, ahora yo puedo dibujar otro cubo. Voy a tratar pues de hacerlos por aquí. Aquí me quedó. Este sería el otro octante. ¿Sí ven cómo van quedando los cubos? Entonces aquí tengo el primer octante, este sería el segundo octante. El cubo que queda por aquí, por este lado, quedaría el tercero y aquí sería el cuarto. Y los que están por debajo entonces serían primer octante, quinto octante, sexto, séptimo y octavo. Son 8, por eso es que se llaman octantes. Bueno, no sé si el dibujo aquí nos ayude a ver claramente, pero entonces vamos a usar GeoGebra, que muy seguramente nos va a permitir verlo mejor. Entonces voy a activar aquí en GeoGebra, voy a decirle que se active la vista gráfica 3D. Bien, esperemos que cargue. Voy a cerrar aquí esto y voy a abrirlo acá. Voy a ampliarlo un poco. Bien. Entonces ustedes pueden ver las regiones aquí, si ustedes notan. Esta región de acá, voy a tratar de pintar, esta región de acá es el primer octante, ¿listo? Que es donde tenemos X, Y y Z positivo, ¿sí? Sería la primera parte. Bien, voy a tratar de... Así yo creo que sea un poco mejor. Este es nuestro primer octante, ¿sí? Si lo giramos, entonces aquí
tendríamos el segundo octante y podemos ir girando. Entonces, por lo menos, si tenemos aquí lo voy a dejar todo positivo de esta manera. Entonces vamos a escribir lo siguiente: los octantes quedarían aquí numerados. Este sería primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Resulta que por la parte de abajo, por la parte inferior del plano XY, estarían los otros. Entonces por aquí estaría el quinto, por aquí estaría el sexto, debajo del tercero estaría el séptimo y debajo del cuarto estaría el octavo. Esos son los 8 octantes en los cuales quedan divididos nuestro espacio. ¿Listo? Bien, esto era tratando pues de hacer el gráfico, pero bueno, ya creo que me entendieron a qué hago referencia con los octantes. Bien, vamos a hablar ahora de suma, producto por escalar de vectores en R3 y ya estaría. ¿Listo? Entonces, bueno, al igual que en vectores en R2, van a tener tres características que van a ser la magnitud y la dirección y el sentido. Bien, entonces vamos a hablar de primero la magnitud, y vamos a tener lo siguiente: si U es igual a ABC, un vector en R3, entonces la norma de U va a ser igual a la raíz de cada una de sus componentes elevada al cuadrado, sumadas entre sí. ¿Sí? La misma idea de la anterior. Esa es la magnitud o norma. Recuerden que también la podemos llamar norma. Magnitud o norma. Que de pronto en algunos textos lo van a encontrar más es como norma. Bien, otra cosa de la cual uno habla cuando tenemos los vectores es precisamente del ángulo de la dirección, ¿cierto? Bueno, pues resulta que en el caso de R2 solamente teníamos que medir la inclinación con respecto al eje X. Bien, pero en este caso, cuando tengamos vectores en R3, vamos a hablar de cosenos directores. Cosenos directores. Cosenos directores. Voy a ver si puedo tomar de aquí, miren. Entonces resulta que yo aquí en este caso puedo mirar cuál es el ángulo que se forma, aquí. Voy a tomar este mismo, voy a copiarlo, lo voy a llevar para la página siguiente. Voy a ahorrar las dimensiones, esa no la necesito. Digamos que ahí tenemos el vector U. Este es el vector U de coordenadas ABC. ¿Listo? Resulta que para ese vector nosotros tenemos unos ángulos. ¿Cuáles? Aquí tenemos un primer ángulo, vamos a llamarlo el ángulo teta, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Tenemos otro ángulo por aquí, vamos a llamarlo el ángulo alfa, que es el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector. Y un ángulo más, vamos a colocarlo aquí, que lo vamos a llamar gamma, ¿sí? Que es el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector. Entonces vamos a hablar de cosenos directores. Entonces, para este caso, vamos a tener lo siguiente: coseno de teta va a ser igual a la coordenada en X, que es A, sobre la magnitud del vector. ¿Listo?
coseno de alfa va a ser igual a la componente en y, que es b, sobre la magnitud del vector. Y por último, el coseno de gamma va a ser igual a la componente en z, que es c, sobre la magnitud del vector. Eso es. Entonces, aquí tenemos definido, ya no hablamos de, de la dirección como un solo ángulo, sino que la dirección va a estar dada por estos tres ángulos. Bien, entonces por eso hablamos de cosenos directores. Si es cosenos, porque pues todas van a depender de coseno. Bien. Entonces ya tenemos definida la norma, hablamos de la dirección. Ahora seguiría a hablar de las operaciones, ¿cierto? Ahora seguiría a hablar... Sí, señor. ¿Cómo se expresaría la dirección ahí? Bueno, ahí la dirección va a depender de cada eje. Entonces sería como decir que está formando un ángulo de, por decir algo, de 30 grados con respecto a este eje, 20 grados con respecto a este eje, y bueno, va uno colocando precisamente los grados de inclinación que tiene con respecto a cada uno de los ejes. En lo anterior no era necesario porque ya sabíamos que entre los ejes están entre sí formando un ángulo de 90 grados. Entonces, con tener la orientación con respecto a un solo eje, ya teníamos la del otro. Por eso es que en el otro solamente hablábamos de orientación con respecto a, de la dirección con respecto al eje X. ¿Sí? Con respecto al eje Y no era necesario. Pero entonces uno también en el anterior podría pensar eso mismo, tomar el ángulo con respecto al eje Y. Pero de hecho, como les decía, pues no es necesario. ¿Sí? Entonces en este caso, la orientación siempre la va a dar los tres ángulos. Entonces aquí vamos a decir, vamos a colocarlo aquí para que no nos olvidemos. Teta, ángulo respecto al eje X. Alfa es el ángulo respecto al eje Y. Y gamma es el ángulo respecto al eje Z. Respecto al eje Z. Bien. Bueno, les decía. O sea que digamos, si usted ¿sí? nos coloca, por ejemplo, un ejercicio de hallar un vector en el R3, ¿cierto? Sí. Y hallar la dirección, digamos, uno dice, tiene en alfa tanto, Exacto. en beta. Para hallar la dirección, entonces ustedes tendrían que decirme los tres valores de los ángulos. Tendrían que decirme el ángulo con respecto al eje X es tanto, el ángulo con respecto al eje Y es alfa y el ángulo con respecto al eje Z es tanto. Tendrían que decirme los valores de los tres. ¿Listo? Bien. De hecho vamos a colocar uno aquí. Vamos a dejarlo para que usted lo haga. Vamos a colocarlo aquí como... vamos a colocarlo aquí como ejemplo. Considere el vector u de la forma, vamos a colocar 7 sobre raíz de 6, 7 sobre raíz de 3, 7 sobre raíz de 2. ¿Bien? Ese vector de ahí. ¿Puede pasar un momentico a la hoja anterior? ¿A la anterior? Vale. Ya, profe, gracias. Vale.
Y vamos a colocar lo siguiente. Verificar que la magnitud de U es igual a 7 y que, vamos a colocar aquí, teta es igual a 1 sobre raíz de 6, alfa es igual a 1 sobre raíz de 3 y gamma es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? O sea, ahí ya están dados los valores para que ustedes verifiquen. Bien, es llevar a cabo el procedimiento que definimos anteriormente. Entonces ustedes solamente pues evalúan la norma y cuánto sería coseno de teta, seno de teta y coseno de teta, coseno de alfa y coseno de gamma. Bien, perdón, aquí es como le estaba diciendo, es coseno, coseno, coseno y coseno. ¿Sí? Cada uno de esos. Bien, vamos a hablar ahora de la aritmética. La aritmética que va a funcionar exactamente igual. Entonces, suma y resta. Vamos a definirla una vez. Entonces vamos a colocar aquí, sean U igual a 1, B1, C1 y V igual a 2, B2, C2. Entonces, U más V va a ser ¿quién? Va a ser A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2. Eso es la suma entre los vectores. La resta, ¿quién va a ser? Pues la resta va a ser A1 menos A2, B1 menos B2, C1 menos C2. Eso es lo que tenemos. Así vamos a sumar o restar vectores en R3. ¿Listo? Y producto por escalar. Producto por escalar. Entonces, si tenemos sea U igual a B, C, vector en R3, y alfa un número real cualquiera, entonces vamos a tener lo siguiente. Alfa veces U va a ser igual a alfa por A, alfa por B, alfa por C. Y el comportamiento va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos hacer esta suma, pues la podemos hacer de forma algebraica, ¿sí? Pero de forma geométrica va a ser lo mismo. Lo que vamos a hacer es construir el vector de tal forma que nos quede cabeza con cola y trazar la resultante. Bien, lo que pasa es que en R3 va a ser un poco más difícil de observar el comportamiento de la suma y de la resta. ¿Sí? Ahí nos va a quedar un poco más difícil de darnos cuenta cómo es. Lo mismo si hablamos del producto por escalar. Ya sabemos que cuando el número sea positivo, entonces nos va a quedar que dé a la misma magnitud, que a el mismo sentido, la misma dirección, y lo que cambia es la magnitud del vector. Si el valor es un valor negativo, entonces lo que nos va a quedar es que cambia el sentido también. Bien, vamos a colocar aquí las propiedades que tenemos tanto para R3 como para R2. Propiedades de
de las aritméticas vectoriales. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar dos vectores, u y v, vectores en R2, ¿sí? Que los dos vectores sean en R2 o que los dos vectores sean en R3, ¿sí? Para poder hablar de la suma de vectores y producto por escalar. ¿Listo? Y K, L, números reales. Esos son los que nosotros llamamos escalares. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Voy a colocarlas aquí. Primera. La primera propiedad me dice, no importa en qué orden haga la suma nos da igual. Primera. Segunda. La segunda lo que me dice es que si yo tomo al vector u y le sumo al vector nulo, pues entonces me va a dar lo mismo que sumar el vector nulo con el vector u, que va a ser u. Tercero. Si yo multiplico el escalar k por l por u, esto va a ser lo mismo que multiplicar primero los dos escalares y luego multiplicarlos por u. ¿Sí? Tercera. Cuarta. Si yo estoy sumando escalares y luego los multiplico por un vector u, esto va a ser lo mismo que multiplicar cada uno de los escalares por el u y luego sumar. Es como una propiedad distributiva sobre los escalares. Esa es la cuarta propiedad. Quinta propiedad es la propiedad asociativa de la suma. Si yo tengo u más v más un vector w, pues aquí vamos a colocar entonces, voy a corregir aquí, u, v y w, necesitaba otro más. Igual a quién, entonces va a ser lo mismo que hacer u y luego sumarle la suma entre b y w. Esa es la quinta. Sexta. Entonces la sexta va a ser precisamente la que decía hace un momento el compañero, que si yo tomo un vector y le resto el mismo vector pero con sentido contrario, ¿esto qué nos va a dar? El vector nulo. ¿Listo? ABCD. Bueno, séptima. Sería, si yo voy a multiplicar un escalar por una suma de vectores, esto va a ser lo mismo que multiplicar cada vector por el escalar y luego sumar. Bien. Y la última propiedad 8. Entonces la propiedad 8 lo que me dice es, si usted toma el escalar 1, que era un comentario que habíamos hecho, y lo multiplica por u, pues le va a dar el mismo vector u. Y estas son las propiedades que tenemos para la aritmética de vectores tanto en R2 como en R3. Bien. Bien, muchachos, esto sería pues todo por esta parte. Ya tendríamos listo, digamos, la introducción de vectores en R2 y en R3. Y ahora lo que seguiría sería hablar de otras operaciones como el producto punto, que es el primer producto que vamos a definir, que se define tanto para R2 como para R3, y después hablar del producto cruz, que se va a definir solamente para R3. Pero bueno, antes de hablar del producto cruz, vamos a tener que hablar del producto punto. Sobre el producto punto se hablan de pues, varias cosas. Ahí se habla del ángulo que se forma entre dos vectores, y también hablamos de proyección ortogonal. Entonces, bueno, en la próxima clase hablaremos de producto punto y proyecciones.